días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Vinculario. Yo soy Rina Rajlewski y pues esta mañana hablaremos de cómo me vinculo con la ficción, que es un tema que da muchísimo de qué hablar y porque la ficción es algo que está en todos lados, así que pues quédense con nosotros. Y estoy muy emocionada, como siempre, porque me emociona mucho Vinculario, así que les daré los teléfonos de cabina para poder platicar con cada uno de ustedes, con cada una de ustedes. El teléfono en cabina es 55 52 62 1300, extensión 1414. 55 52 62 1300 1414. Y el WhatsApp es 5561007454. Repito el WhatsApp, 5561007454. Recuerda que este es un espacio que construimos, que nos gusta conversar contigo, escuchar tus preguntas, tus comentarios. Vamos a hablar de un montón de cosas porque, como acabo de decir, la ficción está en todos lados. Y tenemos una invitada de manteles largos esta mañana. Y le voy a dejar a Luis, ¿cómo estás? Te voy a dejar que presentes a nuestra invitada esta mañana. Muy bien, Reina, muy bien, muy feliz, muy listo para presentarles a nuestra invitada esta mañana que, como tiene una trayectoria fascinante, no me atrevo a dejar fuera nada y les voy a contar todo lo que tengo de información de ella porque me parece que es impresionante y que hay que nombrarlo. Ella nació en la Ciudad de México, estudió comunicaciones en la Universidad Iberoamericana, especializándose en dirección escénica. Fungió durante 6 años como directora residente de las obras de cámara Ocesa Teatro. Durante ese tiempo dirigió más de 11 obras. En el 2010 produjo los reconocidos premios de la Academia de Artes Cinematográficas, los Arieles. En el año 2015 produjo y dirigió la exitosa obra Casa Matriz en la Ciudad de México. Paralelamente ha dirigido desde el 2011 hasta el 2019 alrededor de 8 melodramas para la televisión abierta. En lo que respecta a las series, dirigió El Manual, Cásate conmigo, la adaptación en México de la serie española El Gran Hotel y Sin rastro de ti. En los últimos años realizó una larga estancia en París, en donde llevó a cabo una investigación sobre la narrativa mexicana contemporánea en el melodrama, en su intersección con la perspectiva de género y el feminismo. Como parte de su proceso creativo en el extranjero, también cursó el programa ejecutivo Guionismo para la televisión en el Hub Showrunners en Barcelona, en donde a lo largo de este último año escribió su primera serie, Código de Identidad. En 2021 realizó la serie No fue mi culpa para BTF en la plataforma Star Plus y en 2022 dirigió 2 capítulos de la nueva temporada de Mujeres Asesinas para ViX Plus. Ella es Ana Lorena Pérez Ríos Gómez. ¿Cómo estás, Ana Lo? Bienvenida, buen día. Hola, qué gusto estar aquí. Me encanta estar en Vinculario, soy fan asidua de escucharlos siempre. Qué bueno, porque nosotros somos fans tuyos, de verdad. La verdad es que Ana Lo, además de ser una gran persona y una gran amiga, porque tengo que decirlo, que si lo sabe Dios que lo sepa el mundo, creo que, Ana Lo es una persona que se mueve en distintos lenguajes de la ficción, desde distintos ángulos, como bien lo leíste en La Semblanza, y entonces, platicando fuera del aire, ¿no? En estos cotorreos que siempre tenemos, se nos ocurrió por qué no venir a Vinculario a hablar sobre la ficción, que es algo que está todo el tiempo y que no estamos del todo conscientes siempre qué es lo que estamos consumiendo o por qué lo estamos consumiendo o qué impacto tiene aquello que consumimos desde la ficción. Y entonces empezamos con la pregunta obligada de Vinculario: ¿qué es la ficción? Para ti, ¿qué es la ficción? Wow. Para mí la ficción es una historia que tiene elementos de realidad llevada a un imaginario o a una construcción de personajes que vienen de la imaginación de un creador o de varios creadores. ¿Y qué impacto tiene esto en nuestro cotidiano? Es que justo cuando platicábamos, que les decía yo que se me brincó a la cabeza esta parte de cómo me vinculo, fue una pregunta que he tenido mucho estos últimos años, de decir, la ficción permea, sobre todo la ficción en pantalla, porque es la que más consumimos en esta época. Desgraciadamente, deberíamos ir más al teatro, pero es la que más consumimos. Es información que nos está llegando emocionalmente, visualmente, intelectualmente, todo el tiempo, de diferentes formas. Entonces, ¿cómo me acerco a ella? ¿Desde dónde la abordo? La uso para entretenerme, la uso para pensar, la uso para evadirme, la uso para aprender. ¿Hasta qué nivel soy consciente de que eso que estoy viendo me impacta o impacta el mundo alrededor? Me parece una pregunta
¿Contesté tu pregunta? No, pero estás profundizando en la misma, lo cual está muy bien. Lo cual siempre viene bien. ¿No? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo impacta estas ficciones que están en todos lados y que están tan a la mano y que no siempre somos conscientes de que estamos consumiendo estas historias? ¿Cómo No. impactan yo diría, en nuestro cotidiano, en lo individual, pero también tienen un gran impacto en el como consciente e inconsciente colectivo? Yo creo que fuertísimo. Y en este país, sobre todo, tiene una injerencia muy fuerte en lo que hemos construido como cultura. Yo creo que la manera en la que te relacionas genera emociones y aprendemos al final del día de lo que vemos. Hay una cantidad de constructos y de imágenes y de cosas en el inconsciente, como bien dices tú, que traemos tatuado como cultura latinoamericana a partir de lo que hemos visto en pantalla como historia de nación, ¿no? Te genera emociones, lo que yo sí creo que lo que ves antes de irte a dormir es muy importante, que la manera, es muy fuerte entender que el amor romántico ha sido apoyado todo el tiempo por narrativas hollywoodenses o en este caso de telenovela, en donde vivimos una vida a partir de, es que es como escena de película, es como escena de telenovela, es como, porque genera expectativas, genera formas en las que mucha de las personas que ven cierto tipo de cuerpo, cierto tipo de bellezas, cierto tipo de formas de actuar, estereotipos que dicen, así se ve una persona con esta característica, así se ve otra. No solo en personas, sino, el mundo es así, ¿no? Las casas de los ricos son de esta manera, las casas de las vecindades son de esta manera y solo pueden ser de esta forma. Creo que impactan de una manera en nuestro movernos y percibirnos a nosotros mismos en la que no estamos tan conscientes. ¿Cómo lo viviste tú, Analo, como mujer mexicana que creció pues consumiendo el contenido con el que crecimos en este país, ¿no? Y que además tu perspectiva me parece bien interesante porque ya después como creadora, como directora, como alguien que genera este contenido, pues seguro te acercas a la ficción desde otro lugar. Pero antes de eso, cuando tú creces, ¿cómo lo vives? ¿Qué impacto tuvo en ti? Creo que hay una parte para mí, y esto es a nivel muy personal, que la ficción es una manera de vivir una realidad o de componer una realidad en la que no estás cómodo. O sea, para mí hacer ficción es contar tengo el control que no tengo en la vida, ¿no? Hay una parte en donde aquí yo decido si en este momento el personaje llora o no llora. En la vida real, pues la vida es como decir, no tenemos control sobre ella. La ficción sí. Entonces, desde muy chica yo decía, yo quiero hacer eso que está decidiendo cómo sentir. Deliberadamente. Y qué interesante la frase que dices, porque yo estoy fundamentalmente convencido de que el control es una ilusión, ¿no? Como no lo tenemos realmente, pero se siente bien sentir que lo tienes, supongo que diferente para cada persona, pero se siente bien, usualmente se siente bienestar, sentirte en control. Pero entonces, si el control es una ilusión, la ficción puede estar vendiendo ilusiones todo el tiempo, que si no somos conscientes que son ilusiones se vuelve peligroso. Siendo conscientes creo que también se puede disfrutar muchísimo y es riquísima la ficción y creo que también tiene un espacio bien especial en nuestra vida y en nuestros corazones, pero la conciencia de que es una ilusión me parece como uno de estos puntos reveladores de, pero la vida no va de esto. Es que creo que es el punto clave, lo que acabas de decir, Luis, de cómo nos relacionamos con ella. Porque si bien la ficción está basada en la vida, tiene siempre una estilización y decide qué subrayar y decide cómo hacerlo y es una ficción o es una realidad que se repite una y otra vez para que tú lo puedas ver. Hubo todo un equipo detrás que pensó en cómo está la luz, cómo está el vestuario, cómo está el maquillaje, cómo decirlo, cómo hacerlo, y lo intentó hasta que quedó perfecto para que nosotros podamos consumirlo. Entonces, pues, y que tu experiencia como espectadora o espectador es real, lo sientes y lo estás viviendo y si está bien hecho, en el mejor de los casos, nunca piensas que eso no existe, ¿no? Te vinculas con eso desde el lugar en donde es una realidad, te estoy contando un cuento y entonces me sumerjo en eso y no digo, esta escena en donde se está levantando en la mañana perfecta, bien iluminada con un bonito sol, perfecta de cara, aunque parezca muy natural, pues el natural lleva 1 hora de maquillaje.
Y es justo esa conciencia, es decir, yo lo que creo es que es durante esa hora que dura mi episodio, la película o lo que estoy viendo, como dejarme ir y soltar y entregarme a la ficción, porque es importante poderme entregar a la ficción para que se juegue el juego, esta complicidad que se intenta generar, pero entender que cuando acaba, pues que eso se queda en esa ficción y que no, y porque usar las ficciones como parámetro de mi vida es en donde se puede poner complicado. Y me hace pensar en dos cosas distintas, que por un lado hay como dos tipos de responsabilidad atrás de la ficción. Una es la responsabilidad que tienen las personas creadoras, en donde, no sé, pienso, ahora que te escucho, pienso mucho en esto que hablábamos de... ¿no? Y que dices, bueno, esto nos educa, ¿no? Cada quien, desde Hollywood hasta las telenovelas. Y pues sí, durante muchos años, cuando no había streaming y cuando no había tantas opciones y uno prendía la tele como antes, porque antes solo prendías la tele y se prendía en un canal. Claro, ya había algo. Y bueno, había información lista. Se prendía en el canal 2. Y había 5 canales antes de que... Exactamente. Sí. Y prendías la tele y por default se prendía en el canal 2. Y lo menciono ahorita porque toda esa parte la seguimos viviendo hoy. Es decir, como... todavía no vivimos suficientes generaciones de streaming como para que la sociedad haya otro diagnóstico distinto, porque va a ser diferente en unos años. Cuando haya una generación que ya nació, que solo conoce el streaming, entonces veremos cuando sean adultos qué efectos tendrá en el colectivo. Pero hoy todavía vivimos esto. No, yo crecí en el mundo en donde me paré, prendía la tele, sí, así es, crecí en ese mundo, ni modo. Una tele que no era plana. Todo no era plana. Prendías en el canal 2 y la dejabas de compañía, y entonces eso me estaba impactando y me estaba educando y me estaba formando, y entonces eso formó a generaciones completas de personas. Esa es la responsabilidad de las personas creadoras, que hoy creo que es un tema que está en la mesa, con tantos temas que hay que poner en la mesa, con tantos temas que hay, justo la semana pasada que hablábamos sobre las luchas sociales, ¿no? Y lo masivo que es estas ficciones en el streaming, en el cine, pues qué responsabilidad tienen las personas que crean en cuanto al contenido que generan. Y la otra es, yo como consumidora, qué responsabilidad puedo asumir de lo que yo consumo, porque no puedo asumir otra más que, pues, a qué le pongo play, ¿no? ¿Por cuál quieren empezar? Tan. Suben acordes, dirían. Es una decisión bien importante. A mí me encantaría escuchar tu perspectiva, Ana, lo de esta ética del cuidado y de la responsabilidad del lado de las personas que crean, ¿no? Las personas creadoras de contenido y desde cualquier frente, porque pues todos los frentes son importantes para que el engranaje funcione. ¿Cómo vives tú esta responsabilidad? Porque además creo que el clima político, social, cultural cada vez hace más visible esta responsabilidad, y pues me imagino que hay mucha chamba que hacer de ese lado. Mucha, y ojalá se sume el espectador a la misma chamba creadora, como dice Rina. Ojalá los discursos del creador y del consumidor o del espectador sean al final el mismo, porque como nuestro país y nuestro momento estamos en una polarización. Creo que estamos viviendo un momento muy interesante, pero muy complicado, porque al final el entretenimiento, es decir, tanto el cine como la televisión o las series o las pantallas o los teléfonos, son un negocio. Y el pleito o el lugar en donde chocan la creación con la parte de vender, siempre se va a topar con un lugar de poder negociar hasta dónde, ¿no? Creo que en el momento en el que estamos, hay muchísimos creadores que quieren utilizar esas plataformas y ese espacio para hablar de temas importantes, para exponerlo. El cine mexicano tiene es enorme, y tiene en su mayoría, aunque no parezca, porque lo comercial pesa más a veces, tiene una de denuncia y de poner temas que vive el país impresionante. El problema es que hay que buscarlo, no es fácil encontrarlo, no es fácil acceder a él, tiene poca distribución. Y por el otro lado, me parece que estamos aprendiendo, que la apertura de las plataformas nos ayudó a aprender que puede haber un público para todo. Que es complicado, o sea, porque... Eso no lo sabíamos. No lo sabíamos. Claro. Y no sabíamos que hablar de algo, que hacer una denuncia, que hablar de temas ásperos, difíciles, puede vender, no están peleados. Y yo lo que pienso... quiero hacerte una pregunta muy puntual, pero antes te voy a decir lo que pienso. Dime, maestra. Lo que yo pienso es que, o sea, te escucho y pienso en dos niveles. Por un lado hay que usar esas plataformas para
hablar de lo que nos duele, de lo que nos da comezón, de denuncia, pero también tiene que haber cosas ligeras de entretenimiento que no quieran dar grandes mensajes. No estamos diciendo que todo tiene que ser de denuncia. Lo único es, incluso si voy a hacer la comedia más ligera que ha nacido, bueno, ¿qué voy a retratar ahí? ¿No? O sea, como, ¿qué discursos va a tener? ¿Qué estereotipos voy a perpetuar? O sea... ¿De qué o quién me voy a reír? De quién o quién, exactamente. Y ahí es, o sea, no necesariamente es en cuanto a la ficción completa que voy a contar, puede ser la ficción más ligera y poco disidente del universo. Lo único es, pues, de qué o quién me voy a reír, en esos pequeños detalles de cómo comunico los roles de género, si los voy a comunicar y por qué los voy a comunicar, qué palabras se van a usar, cómo son los vínculos, qué tipo de relaciones románticas voy a establecer. Y eso es en la interacción y en el cotidiano de cada cosa. Eso es por un lado, ¿no? Como que hay esa responsabilidad, más allá de si quiero hacer una gran serie de denuncia, que aquí me encantaría aprovechar el momento que ya la hemos recomendado en Vinculario, pero que cuentes un poco hablando de esto, un poco sobre No fue mi culpa y cómo fue tu experiencia haciendo No fue mi culpa. Para quien no sabe qué es No fue mi culpa, ahorita Nalo no los va a explicar, pero es una serie que hizo que hay que ver. Sí, creo que hay dos partes antes de entrar a No fue mi culpa, que es, yo personalmente estoy en un momento en el que de entrada ya no quiero hacer daño. Es decir, no quiero seguir, antes de saber cómo avanzar, tenemos que detener lo que sigue haciendo daño, en el género que sea, en lo más ligero, como decía Luis, que preguntarme, este personaje en una comedia absolutamente ligera, superficial, está recreando patrones que yo quiero para la sociedad o que me parece que aportan a un crecimiento tanto del ser humano como del conglomerado. Y a partir de ahí, de nuevo, tener la conversación con quienes deciden de si eso funciona o no funciona. Creo que ese es el punto en donde, a eso me refería con aportar algo y decir, hay que preguntarnos qué queremos decir y antes de eso, saber qué es lo que hace daño. ¿Y cómo vamos a decirlo? ¿Cómo lo vamos a decir? Porque no siempre, a veces sale, como dicen, el tiro por la culata, ¿no? En el diciendo, lo querías cuidar y pues es ensayo-error, estamos aprendiendo a esas representaciones, ¿no? Exigimos mucho, es que falta representar esto y el otro, pero no lo hemos hecho. Habrá quien lo haga muy bien y encuentre y funcione y habrá quien no. Justo hablando de No fue mi culpa, que es una serie sobre los feminicidios en México, es una serie de 10 capítulos que está en Star Plus, que sigue la historia de una mujer que busca a su hermana que desapareció y en medio hay casos de distintas mujeres que pasan por violencia de género, que muchos de ellos terminan en una tragedia. Y en esa exploración, el equipo, que fue un equipo muy interesante porque fue un equipo mayormente femenino, tenemos 85% de mujeres trabajando en la serie, que fue muy importante, decíamos, ok, queremos una mirada femenina y poder, ¿cuál es? ¿Y cuál es? No porque no exista, sino porque hemos tenido poco espacio para esta forma de trabajo, ¿no? Para poder contarlo y ese descubrimiento para ir diciendo, ok, ¿cómo retratamos la violencia? Estábamos muy conscientes de que el tema era lo suficientemente violento como para además subrayar imágenes que revictimizaban, que generaban, que no era la historia que queríamos contar, que era el lugar en donde nos detuvimos a decir, queremos hablar de lo que pasa adentro, de lo que sucede con el alma, de lo que le pasa a las familias, de la parte, no de cómo desapareció, cómo la mató, cómo, esas partes. Y ese proceso fue un descubrimiento muy importante que teníamos muy claro, en ese caso, por ejemplo, que no queríamos. No en todos los casos. Hay veces que que tienes claro que dices, oye, no quiero hacerlo. Lo intentas y no funciona, porque me parece que es un experimento conforme vamos avanzando y que también nos tenemos que dar chances como espectadores y como creadores de decir, no sé, no me convence. Algo no funcionó. Porque creo que lo que estás describiendo también es hacer contracultura y eso se construye a través del tiempo, ¿no? Como hay una historia de suficientes siglos del entretenimiento y cómo ha evolucionado a lo que conocemos hoy y aún así pues ahí vamos tratando de que sea cada vez mejor, ¿no? Desde el lado del espectador, la espectadora, desde el lado de quien crea, pues si hay miradas que no estaban teniendo la posibilidad de crear,
desde ese lugar o de ser contadas, ¿no? Experiencias que no estaban siendo contadas, pues también estamos aprendiendo a cómo se van a contar. Y si es suficientemente nuevo, como, pues toma tiempo, que esto se vaya, que como, además pienso que por naturaleza el entretenimiento necesita la retroalimentación. Igual y si es teatro está más inmediato, ¿no? Pero si es una serie, pues necesitará esa serie salir al mundo y necesitará ver retroalimentación y las personas creadoras aprender de ello y ahí pues tratar de ir aprendiendo juntos, ¿no? Como se necesita tiempo para que eso pase. Mucho. Y en ese tiempo estamos descubriendo además que hay para todos, todas y todes. Es decir, hay nunca en la historia de la humanidad había habido tanto contenido para escoger. Hay un boom de opciones que nos permite decir, a mí qué me gusta ver. Yo puedo generar algo para este tipo de espectadores. Yo por ejemplo, no me gusta ver terror. Me pone muy mal. No duermo. Pero es uno de los contenidos que más se consume. En ¿no? México el terror es el número 1, si no me equivoco. Sí. Hay gente que le fascina ver las comedias románticas y que sigue pidiendo eso y que no solo eso lo busca, ¿no? Porque hoy tenemos la posibilidad, a diferencia de otros tiempos que decía Rina, donde prendes el canal 2, aquí buscar ya es por sí sentarse enfrente de un dispositivo a poder pasar 45 minutos. Ya es por sí mismo un entretenimiento buscar qué ver. Claro. Exacto. Y con todo lo que estás diciendo, Nalo, hay un montón de preguntas que te quisiera hacer, pero yo hoy le voy a dar prioridad a la audiencia. Y porque estás hablando de algo muy, muy similar a lo que Ernesto nos pregunta, y es cómo has vivido la transformación de la inclusión sin que sea forzada. Y creo que mucho hablabas de este proceso de aprendizaje. Ha sido uno de los viajes más difíciles y bonitos al mismo tiempo. Creo que darte cuenta de que se necesita incluir a todo tipo de seres humanos, no solo en las ficciones, sino en quienes hacen las ficciones, es el primer paso para que suceda. Por un lado es muy conmovedor y da mucha esperanza ver que está sucediendo, quizá no al ritmo al que quisiéramos, también esa es otra parte que toma tiempo, ¿no? Lo que estamos viendo hoy, lo que hoy le pones play, tiene por lo menos mínimo 2 años de construcción. Si pensamos nosotros que el Me Too, por ejemplo, sucedió 2016, en términos narrativos, es muy poco tiempo. Queremos que las cosas vayan más rápido y a veces no se puede. Quisiéramos empujarlo. Entonces hay como una contradicción entre quiero aportar más, la necesidad, porque una vez que lo ves es imposible quitarlo del camino, ¿no? Una vez que está ahí, lo ves en todo, lo ves en la representación, o sea, en la inclusión de cuerpos, de formas, de culturas, de personas, y al mismo tiempo hay que empujar toda una maquinaria en donde se siente que nunca va a cambiar. Entonces, ese para mí ha sido un viaje de balance entre las ganas y la frustración de que no suceda cuando uno necesitaría, ¿no? A la velocidad a la que se necesitaría que eso sucediera. Y me encantaría hablar del motivador o de los motivadores de que este trabajo suceda, ¿no? Como remitiéndome al título del episodio, ¿no? Y el cómo nos vinculamos ya en lo individual también con la ficción. Pues hay razones muy claras de por qué se busca que haya inclusión o de por qué se busca, como nos contaba Analó, ¿no? ¿Por qué se busca que la mirada de las mujeres sea el lugar desde el cual se cuenta las historias de violencia contra las mujeres, que sonaría muy lógico, pero por alguna razón la gente no lo ha tenido tan claro, ¿no? Porque ellas tendrían que contarlo. Creo que hay efectos bien fuertes en el vínculo con la ficción, ¿no? Pienso en uno como esta sensación de fracaso personal que podemos vivir cuando, si yo percibo, y creo que alguna de ustedes, no, estoy seguro que alguna de ustedes, pero no sé quién, dijo como, esa es la realidad, ¿no? El mundo es como lo veía, pienso en yo a los 10 años, como lo veía en el Canal 2, ese era el mundo, ¿no? Así era la gente, así era. Y si yo no me veo igual, y si mi realidad no se ve igual, pues la bronca está en mí, no en el entorno, porque yo asumiría que esa es la realidad de todas las familias, de todas las personas, de todas las parejas. Y entonces, pues si mi relación no está como con estos recursos artísticos del amor romántico en la televisión, o si mi cuerpo no se ve como los personajes, o se ve como el personaje del que se ríen,
y no como el personaje protagónico, ¿no? Y no se ve como el personaje que además acaba el episodio y empieza, estoy también hablando ya, delatando mi edad también, pero porque eso ya no pasa, pero empieza el comercial entre el episodio y entonces pues sabes quiénes son estos actores y estas actrices que tienen los tratos comerciales y hacen publicidad, menciones. ¿No? Exacto, y las menciones y pues también ahí vas aprendiendo como en qué cajita vas a caber y qué lugar te va a dar la sociedad. Y es difícil darte cuenta, porque es la mayoría de los casos, ¿no? Darnos cuenta que no somos la hegemonía, que yo espero vivir en un mundo en el que para nadie esté bien ser la hegemonía algún día y tratemos de hacerlo más parejo, pero irte dando cuenta que no eres esa persona que la va a tener fácil en el mundo es algo que sucede a veces con la ficción. Sí es un efecto bien personal, no sé ustedes cómo lo han vivido. No, pensaba en como a lo que me llevaste, pero me fui muy lejos, es pensar el efecto a futuro que va a tener el streaming, porque hablando de que, porque ahora últimamente le tengo poca fe a la humanidad, entonces como que pienso en cuando era esto hegemónico, o sea, ¿qué es este mundo hegemónico? Entonces, bueno, hay eso y el que cabe y el que no, y muy prontamente sabes si tú vas a caber o no, porque además es muy interesante que estos como modelos aspiracionales que la ficción decide colocar, pues son como el .00000 no sé qué de la población, ¿no? O sea, como que el grueso de todos nosotros somos del que se ríen, ¿no? Esa claro, es la realidad. Por supuesto. Y entonces es interesante por qué se colocó en ese lugar. Pero más allá de eso, que ese es tema de otro episodio, pienso a futuro que ahora hay tantas opciones y que aquí en esta mesa, por lo menos quienes estamos aquí, queremos que se cuenten historias más con otros discursos más incluyentes, en donde se hablen de los temas importantes y hagamos de este mundo un lugar pues más amoroso. Digo, pero igual ahora la gente puede escoger muchísimo. Nunca vamos a ver lo mismo nadie. Y entonces va a haber quien decida ver el contenido, un contenido que sea igual como lo que hay hoy y quien no. Es decir, nada, me fui hacia otro lugar por completo. Pero entonces creo que hay algo muy interesante ahí. O sea, porque claro, también hay alguien quien va a decidir en el streaming y en mismo YouTube, pues consumir contenido que normaliza parejas peleándose en los restaurantes porque les parece divertido revisarles el celular y normalizar el control y, ¿sabes? Como también cada quien elige lo que consume y hay quien va a elegir cosas que van a seguir haciendo mucho daño, como decía Analó. Y que quizás se vuelva igual de retador que que la tele se prenda en el Canal 2. O sea, no es menos retador esto que estás diciendo, porque ahora cada quien puede escoger y quién sabe qué ve cada quien. Y entonces yo voy a buscar los discursos que a mí me hacen sentido y pues no sé, alguien más. Es que ahí es donde es interesantísima la ficción porque sí es un reflejo, es como un círculo perfecto en donde se alimenta de la realidad, la transforma y regresa, ¿no? Uh-huh. Es decir, aparentemente está basada en lo que somos para reflejarnos y para hacer un espejo estilizado, no se nos puede olvidar esa palabra uh-huh. nunca, ¿no? Y acotado siempre, porque, claro, en las comedias románticas de los 90s, que son los clásicos más clásicos ever, ¿no? Pues no, todo acaba cuando y si fueron felices para siempre. Estamos empezando a ver las historias de qué pasa en el año 7 de matrimonio. Sí. Pero en este círculo me parece que hemos perdido proporción de que el control lo tiene el espectador. Absolutamente. Es decir, mientras se siga consumiendo en su mayoría un espectro de cierto tipo de historias, se van a generar. Si empieza a haber interés por otras, la oferta y la demanda, porque al final el entretenimiento es un negocio y no se nos puede olvidar eso. Tiene como consecuencia, que es terrible, ¿eh? Yo lo digo Juana, para que ya sabe, o sea, sí, lo digo porque como que ahora siempre quieres poner ahí algo que se consume y digas, porque me encanta y es importante. Pues sí, pero si te encanta y todos nos quedamos en la banqueta sentados sin ganar un peso, pues no funciona. Ahora, cambiando tu cachucha de espectadora, porque además eres una ávida espectadora, porque como creadora pues no puedes no ver, ¿cómo haces para ir más allá del algoritmo? ¿No? Como que pienso eso, también el algoritmo es una trampa, porque yo veo, ¿no? O sea, claro. Como mi novia y yo siempre tenemos esta conversación que su perfil de Netflix y el mío son completamente distintos. Sí, hay mucho que estudiar. O sea, a mí me encantaría hacer una tesis al respecto, así de lo que te recomiendas, dice mucho de ti. Claro, y entonces, de veras, entonces a veces nos metemos a mi perfil como para buscar un tipo de cosas, y a veces nos metemos a su perfil cuando queremos ver otro tipo de contenido. Y entonces digo,
cómo ir más allá del algoritmo y empezar a salirme de esa inercia para entonces poder acceder a nuevos contenidos que quizá me van a gustar y quizá no, pero por lo menos dar el paso de salirme de lo conocido para ver si hay otras cosas y otros discursos que puedo descubrir que suenan interesantes y enriquecedores. Yo creo que lo primero es saber qué te gusta, Uh-huh. porque eso es una de las cosas, parece muy simple, pero es muy importante. Descubrir, y hablo en primera persona porque para mí descubrir que el terror no me gusta, me quitó de un peso de encima, ni el terror ni la acción de coches, explosiones, no es que no me guste, me aburre un poquito, es seguro un sueño profundo, lo cual siempre se agradece, pero no me interesa, entonces descubrir que, y lo intentaba, ¿sabes? O sea, y decía, ay, es que la nueva de Terminator, voy a poner un ejemplo como muy claro, o se me va a agredir profundamente por decir esto, a mí no me gusta Star Wars. Ya sé. No, yo iba a confesar que nunca esto la he fue visto. todo el episodio de hoy, no queremos que nos cancelen lo Vinculario. Lo sé, pero no soy fan. Es decir, puedo reconocer su valor cinematográfico, su importancia histórica. No me gusta. Y entonces, ok, ya sé que, por ejemplo, voy a poner ahí una plataforma. En Netflix te separa, te pone lo que está de moda, ¿no? Lo que se está viendo. Y como dice Rina, tu algoritmo. Y luego vienen categorías. Prueba una categoría en donde no esté al principio. Donde quizá te llame la atención algún actor, te llame la atención la foto. Es empezar a decidir con qué sí te quieres relacionar y desde qué punto emocional. Yo no consumo el drama y la comedia o el dramedy, ¿no? Porque hago una conciencia primero de cómo estoy. ¿De qué le voy a dar a mi corazoncito para estas 2 horas que le voy a destinar a ver algo? O que me voy a sentar todo el fin de semana con 8 botes de palomitas a decir, ok, me voy a echar 5 capítulos o 2 películas. Si sumas las horas que has visto una pantalla, probablemente tengamos un hijo, hija de 8 años. Y qué importante para la salud mental esta conciencia de cuál es el contenido que puedo ahorita o que me hace bien. Ni siquiera con el que puedo, porque no se trata de probarle a nadie que puedes. No, que puedes tú. Pero claro que con el que en este momento te va a hacer bien. O sea, como el que te va, no sé, pienso en mi práctica laboral, digamos, se divide en 2 ejes muy puntuales, ¿no? Soy terapeuta y coordino proyectos que tienen que ver con abordaje y prevención de violencia. Mi hora de comida, que yo disfruto muchísimo comer y ver algo, pero entonces también quiero cuidar mi digestión y mi cuerpo, entonces tengo que aprender a comer sin ver algo y tal, pero mi hora o sea, si tengo esta media hora de descanso o esta hora completa de descanso y tengo que ver algo, tengo muy claro que ya no, antes lo hacía, ya no, ni va a ser Twitter porque los entripados que voy a hacer van a estar horribles y de verdad que mi digestión no va a estar bien. Ni puedo darle eso ya a mi corazón en ese momento. O sea, si quiero estar bien para mis consultantes en terapia o para mis proyectos en temas de violencia, necesito ver algo que me desconecte tanto de la violencia y que me desconecte tanto de la agresión y del daño. Y hay otros momentos del día o hay otros momentos de la semana donde digo, este es un momento de hacer conciencia. Llegar ahí me costó, pero sí creo que tiene un efecto bien importante en la salud mental. ¿Y sabes qué te desconecta? Porque esa es otra de las preguntas. O sea, las cosas que son opuestamente distintas a mí. O sea, estas cosas eso con las que no hay forma claro. que yo me vea reflejado, ahí me desconecto. O sea, por ejemplo, no me gustan los reality shows. Pero si en ese momento hay un reality show que por alguna, o sea, como que me parece lo suficientemente, y lo digo como desde una observación, no desde una crítica, como suficientemente bobo para que yo diga, ay, me voy a reír y me voy a estar fijando en los zapatos que trae. Como en ese momento, digo, si no es subió algo... la pared o no subió la pared. Claro, no siempre puedo hacer eso. Los realities me cuestan un poco, pero muchas comedias, por ejemplo, donde no hay forma que yo resuene, no hay forma que yo me clave, que yo diga mi vida se parece y entonces yo hubiera hecho algo distinto. Y cuando es suficientemente opuesto a mí, me encanta porque me desconecta por completo. Y estoy seguro que todas, todos y todos tenemos un programa en particular que usamos para llorar, por ejemplo, ¿no? O sea, que dices, estoy... en el melodrama, o sea, como de contemporáneo, tienes ahí This Is Us, por ejemplo, ¿no? En una de las plataformas, que es contenido en inglés porque hemos hecho poco lo menciono y consumo mucho contenido de otros países porque México ha producido poco distinto. Estamos apenas en el
proceso, ¿no? Pero tienes esta cosa en lo que dices, ¿sabes qué? Sí, quiero sentarme con una caja de Kleenex a llorar deliciosamente para poder hacer empatía con este personaje que sé que me va a mover entrañas humanas, porque no quiero llorar de lo mío, pero sí quiero llorar. Entonces, voy a llorar con Grey's Anatomy en la temporada 19 porque otra vez otro paciente se le va a morir el perrito. No sé, creo que hacer conciencia de por qué consumimos lo que consumimos, siempre además hace más grato el sentarte y decir, ¿y por qué quiero sentir esto? O porque ahorita estoy esto, porque nos hace responsables de lo que le damos a nuestros ojitos, mente, corazón y cuerpo. Yo, por ejemplo, tengo así en mi vida cancelado el contenido que muchos años lo consumí, que me produce ansiedad. O sea, como el terror está nunca en la vida, pero como el misterio, cosas con violencia. O sea, si va a explotar la bomba y eso no. Prefiero ya no. O a mí es un contenido que disfruto mucho consumir, pero que ya no consumo, es como estas historias posapocalípticas. ¿No? Me encanta. O sea, como futuros distópicos y así, que me gusta mucho. Yo soy bien de esos, fíjate. Yo también. Me angustia. De un tiempo para acá he descubierto que me angustia, entonces digo, ¿cuál es mi necesidad? ¿Pero por qué? ¿No? ¿Cuál es mi necesidad? Pero bueno, se nos juntan las preguntas, maestra, así que vamos a pasar Venga. a ellas. Cristóbal pregunta, ¿qué tan real o apegada es, o qué tan apegada a la realidad es la ficción? Como por ejemplo cuando miles de películas de feminicidios donde no sabemos si al ser atacadas las mujeres fue similar a la serie o en el momento vulnerable que se encuentra México en el terremoto del 2017 con la película que se sacó, o la pandemia donde nos quedamos encerrados. ¿Qué tan real o apegado es la ficción a la realidad? Hay un dicho que a mí me gusta mucho que, gracias Cristóbal por tu pregunta, que creo que es aterrador, que es que la realidad siempre supera la ficción. Sí. A veces, de verdad, cuando ves la vida real, dices esto, si lo pongo en pantalla nadie me va a creer, ¿no? En cuanto a la violencia y a quienes son creadores responsables, se hace una investigación muy profunda. Pero tienes que tomar decisiones de qué sí vas a ver, qué sí vas a hablar y qué sí vas a mostrar y qué no. Me parece que para eso también están los documentales, que es otro género que también se consume y que también no es ficción, pero es algo que consumimos a través de una pantalla, que retratan de manera muy distinta la misma circunstancia, ¿no? Me parece que es imposible retratar la realidad. Incluso en un documental, eso es algo que en el momento en el que quieres retratar la realidad, o sea, la verdad es que bajarías la cámara porque la realidad hay que vivirla. Y la ficción cabe en 24 cuadros por segundo, es decir, en un espacio de un cuadro en el que lo que está de tu lado derecho que se salió de la pantalla tal vez es mucho más fuerte y en el mundo real voltearías a la derecha o te quedarías, porque nosotros elegimos qué ver, ¿no? Los seres humanos nos paramos y con la visión de 180 grados que tenemos, decidimos dónde poner el foco. Aquí la ficción siempre estará a través del ojo del director y del fotógrafo que decidió hacerte un close-up a la mirada de algo o al espacio de algo en donde quiere que te enfoques, que está estilizada de nuevo. Entonces, tiene muchos elementos, en efecto, tiene mucha investigación, tanto la película que dice sobre el terremoto y varios de los programas que se han hecho sobre feminicidios están muy apegados, pero nunca es lo suficientemente real. Pero ni los reality shows son tan reales, están diseñados y editados y puestos y así para que se cuente lo que se cuenta. Y qué importante saberlo, porque sí. Tampoco las cuentas de redes sociales son reales, ¿no? Como el influencers pensaría, como el contenido que se genera, ¡Claro! Tampoco es real, aunque el punto es venderlo como realidad. La conciencia de que no es real, bien importante. Y yo creo que eso es lo delicado de la realidad que estamos viviendo, que esta realidad ya se volvió muy poco real. O sea, es decir, ya necesitamos una app para saber, o sea, para mostrar la realidad, ¿no? Claro. Como para que te evite editar tu foto, te evita no sé qué, y aún así no es real, porque preparaste el momento para esa foto. Entonces, eso es por un lado. Y por el otro lado, siempre hay una opinión. O sea, el creador, la persona que crea, tiene una opinión y la va a dar a través de su contenido. Entonces, ya desde ahí estás viéndolo a través de la mirada de alguien más.
Y ya se volvió parte de la realidad. O sea, 100%. pienso en esta duda de fulanito sigue con tal persona, vamos a ver su Instagram y si subió foto hace poco, siguen juntos y si no, no. Como ya es parte del, se incorpora a la realidad, pero no lo es. Es una cosa Que ahí bien es compleja. donde es súper importante de cómo me vinculo. Vivo mi vida con los referentes que he visto en pantalla o mis estándares. Y además es una pregunta que la primera que cambia podrás contestar. No, siéntate un momentito y pregúntate. Esto que quiero, deseo, esto que me paro en el espejo y me veo, lo vi porque se lo puso increíble tal personaje en tal lugar y se lo ve increíble porque me identifico con ese, o lo que decía Rina hace rato, me parece que tiene que ver con, por muchísimos años hemos hecho ficción aspiracional. Y aspiracional hace un segmento de un tamaño microscópico. Regresar a eso, y entonces estoy queriendo muy en el fondo, sin darme cuenta, algo que me conecte emocionalmente con la historia, querer ser algo que físicamente o que moralmente no soy. Entonces, esos tipos de preguntas me parecen fundamentales para no partirte el hocico cuando de pronto tu relación no te pidió matrimonio de la manera en la que se lo pidió en los 754,200 programas que has visto, ¿no? O no te detuvo. Siempre que veo una escena de aeropuerto en donde se meten a detenerlo, digo, ¿tienen idea de lo difícil que es no lo eso? hubieran dejado entrar. Y sí le salió carísimo. Sí, en serio, ¿quién se gasta esa lana así nomás un martes? O sea, a ver si sí. más te vale que te diga que sí. Exacto. Y en el aeropuerto de la Ciudad de México menos. No, y en el no aeropuerto llegas. internacional de lo que sea. Entonces, pensar eso, claro. Y entonces, ¿qué te genera en el fondo que ese gesto grandilocuente se repite en tu vida? ¿Por qué? ¿Es real? ¿Eso va a pasar? No te vas a bajar a la mitad de periférico no te vayas a parar un coche porque te van a aventar. Alguien te va a internar, Sí, eso no está alguien bien. te va a O sea, internar, estás exacto. poniéndote en riesgo y estás poniendo en riesgo a las personas y esas conductas justo No, son un indicador de un problema. De acuerdo. Contrólate. Gobiérnate, Gobiérnate. Ahorita que llegues le marcas, ¿no? Sí, ¿Qué sí. crees? Vivimos en un siglo en donde le puedes marcar y decir, me urge hablar contigo, por favor, contéstame. Sí. No sé, son este tipo de preguntas en las que dices y además, ¿y por qué sí lo quiero? Porque, claro, porque en tu vida yo digo, ¿cuál es tu soundtrack de vida? En mi vida en este momento, entonces, está sonando la música que me va a hacer sentir que puedo correr a la mitad de circuito interior a decirle, no te vayas. Pues no hay música. Sí, no, y van a haber claxons y gente diciendo unas cosas horrendas y te vas a la mitad. O sea, la gente tiene que llegar a trabajar. Y va a hacer calor y vas ¿No? a sudar y no ¿Qué? vas a llegar así Oye, con... ¿qué culpa tiene las demás personas que tú quieras perseguir detener a tu ex? Y eso no le quita nada de Exacto. bonito a tu realidad, pero tu realidad, pues claro que no se puede ver. Como esta versión, ya Ana Lu nos enseñó, estilizada, que se presenta en la ficción. Correcto. César nos pregunta, ¿cómo haces tú, Ana Lu, el estudio de mercado, la investigación, como todos los procesos para poder llevar un tema social, dice, como el feminicidio, y poder hacer una serie que la gente se siente identificada? Como, ¿qué haces tú para todo eso previo? Creo que, y Rina me va a entender muy bien, lo más bonito del trabajo del director es que tiene que sumergirse en mundos muy distintos todo el tiempo. Y gracias a Dios siempre hay un especialista en algo que no eres tú. Es decir, rodearte de... Lo primero es investigar, leer, clavarte en un tema que siempre es nuevo, o bueno, y si bien no es nuevo, del que sabes poco, y rodearte de gente que sí lo sepa, para que te dé herramientas para construir eso. En este caso, en el caso particular de los feminicidios, nos rodeamos de, yo diría, demasiada realidad, porque fue muy difícil. De todas las áreas, desde la parte, platicamos con víctimas, tuvimos cursos eternos desde la parte de la jurisprudencia en departamentos de justicia, de Estado, de policía, con especialistas de asociaciones que nos platicaban cuál es el proceso después. Mucha investigación. Lo bonito de esto es prepararte para decir, esta es la gama que existe en la realidad, estos son los instrumentos que me están poniendo los especialistas, y yo me quiero clavar, porque de nuevo, estilizamos, o yo me quiero enfocar en esto en particular y voy a agarrar este hilito que me está dando este especialista y lo voy a juntar con este acá, porque yo ahorita quiero hablar porque la realidad es que también se acota mucho la ficción. Es decir, ojalá pudieras hablar de todo, o de las aristas que tienen todas las historias, ¿no? Sería una serie interminable, estaría increíble. Pero pues, tienes que escoger y ponerte al servicio de quien sí sabe. ¿Qué opinas tú, Rina?
Pues sí, suscribo. Sí, o sea, lo que hace, o sea, al final, para mí la persona que dirige es una persona facilitadora de procesos. Y desde ese lugar toca como la concepción global y saber cómo encaminar y que las partes involucradas, que son un montón, se comuniquen entre sí para contar la misma historia. Y de ahí tener la visión de decir, yo no lo puedo saber todo, yo no puedo entenderlo todo, puedo preguntar y también puedo decir no sé. Y entonces se vuelve un proceso de aprendizaje continuo y de decir, bueno, hoy toca de esto, este es mi mundo, por estos meses este será mi mundo y luego será otro completamente diferente. Entonces se vuelve muy divertido. Eric nos está presionando como cada miércoles, gracias Eric por cuidarnos. Y entonces haré la pregunta de Ivette. Ivette. ¿Crees que a veces la ficción podría ser una crítica social? Por ejemplo, la película del joven Manos de Tijera era crítica social y a veces también te crea cuestión filosófica como Alicia en el País de las Maravillas. ¿Tú crees que podría ser crítica social? 100%. Y entre más lo sea, más me entretiene a mí. No está peleada una cosa con otra. Creo que para mí el contenido de mayor calidad es el que te entretiene, pero además te va generando preguntas y te va poniendo circunstancias enfrente que te hacen cuestionar si estás de acuerdo o no, encontrarte con algo que te puede quizá ofender, o al revés, quieres que se siga hablando de eso, o que te muestre una injusticia, o que me parece que no está peleada la ficción con la crítica social. Al contrario, es una manera de incentivar la conversación, que eso es lo que a mí más me gusta, que es, generalmente alguien dice, ya has visto esta serie, has visto esta película. Y ese es el lugar en el que se discute en familia de yo no estoy de acuerdo, yo sí, oye, qué grueso esto que se puso de este lado en la mesa, qué cañón esto, qué otro. Si nos lleva a ese lugar, ya ganó la ficción. Y además, pues es que nuestro pensamiento es de naturaleza metafórica. Y entonces es una ruta bien efectiva el llevarnos a hablar de una cosa poniéndole en una imagen con relación a otra. Pues la historia que estamos viendo en la ficción, la imagen que estamos viendo es una forma mucho más cómoda y rápida de entrar a una discusión que a lo mejor no hubiéramos abierto en la mesa a la hora de la comida. Entonces creo que y además es muy más fácil porque no estás hablando de gente que conoces. Hay una ligera distancia que permite que la conversación sea mucho más amable, ¿no? Porque no es mi mamá dice esto y esto, pero el personaje hizo esto. Entonces hay una separación muy sana para poder hablar de esos temas que son difíciles. Y también si yo me veo representada ahí, también siento mucho, es muy reconfortante, como de pronto decir, hay alguien más, ¿no? Que está pasando, o sea, no soy la única que está pasando por lo que está pasando o que tiene los retos que estoy enfrentando, como que también hay algo en la representación que es bien importante. No, importantísimo. Sí, ya ¿no? Y en México más. ¿Dónde están nuestras historias LGTB? O sea, tendría que ser menos aspiracional y más de representatividad. Correcto. Claro, y la representatividad tiene un efecto completamente real. O sea, ahí sí ya se vuelve la realidad. Lo hablábamos en algún episodio, creo, no sé si cómo me vinculo con la discriminación o en alguno, que decíamos, bueno, al momento de salir del closet, ¿no? Esto de ponle la película a tu mamá, ponle la serie a tu familia y ve cómo reaccionan. Entonces, hablando del personaje y no de mí, puedo ir midiendo las aguas porque tengo que volverlo un terreno seguro. Sí detona estas conversaciones y sí toca ya mi realidad. Mi vínculo con la ficción ahí ya es más personal, muy, claro. Muy. Y hablando de verse representada, Evelyn pregunta si la industria... La pregunta está muy dirigida porque dice, Ana, ¿la industria del cine y el streaming en México están capacitadas o sensibilizadas en temas de inclusión? ¿Tú cómo lo hiciste? ¿Tú cómo te capacitaste, te sensibilizaste? Y si ves que la industria lo esté también. Creo que está en camino. Creo que es un proceso. Creo que hay distintas plataformas que tienen distintos intereses. Hay una responsabilidad. Disney, por ejemplo, aunque usted no lo crea, Disney y Star Plus en México tienen una infraestructura muy importante de inclusión y un ejercicio constante de revisión de esto, no solo en sus equipos, sino en qué están queriendo contar. Están aprendiendo. Creo que además también cambiar corporativos, porque que no se nos olvide que ojalá fuera una oficina chiquita con 4 personas que pueden discutir. Esto es un montón de gente que toma muchas decisiones. Creo que es responsabilidad de los creadores y de los ejecutivos a hacer conciencia de que tenemos que leer, tenemos que observar y yo te diría más que todo, tenemos que escuchar a la audiencia. Tenemos que escuchar esos grupos que no se sienten y por qué no se sienten representados. Me parece que, y esto va a sonar brutal,
que también va a suceder toda esta inclusión en cuanto cambie la generación. Creo que la mayoría de los ejecutivos de alto nivel son hombres blancos heterosexuales de más de 50 años. No porque esté mal, pero representa una visión muy particular del mundo. Y que a medida en que otras generaciones empiecen a subir de puesto y empiecen a tomar otras decisiones, se va a ver de manera distinta qué representamos y qué escogemos. Creo que es una cuestión de paciencia. Y además siento que eso es la peor palabra que puedes usar en estos tiempos cuando es urgente. Pero también hay un golpe de realidad que significa es urgente mientras podamos. El que tiene la decisión es el espectador. Y Pues bueno, sí. Va a ser urgente en medida que el espectador lo haga urgente, además. totalmente, pero lo que acabas de decir, si bien también me pica la paciencia, pero lo que acabas de decir para mí abre esperanza, como bueno, sí hay un camino donde parece que puede haber un cambio eventualmente, ¿no? Como si un cambio de generación va a derivar en un cambio de contenidos y de conciencia en este sentido, se abre la esperanza también. Sí, y la esperanza está en que también como sociedad estamos cambiando. Esta conversación era imposible tenerla hace 10 años en México. No existía, ni siquiera teníamos otro tipo de ficción. Si lo comparamos y hacemos un ejercicio de tiempo, yo creo que lo que hay que hacer es exigir. Exigir como creadores, exigir como espectadores, exigir como consumidores y decir, esto no me gusta, lo apago. Porque hay ese poder, ¿no? Como que el control ahora tiene un poder, el control remoto de la tele tiene un control brutal o de la pantalla. Ahora sí, Eric ya está nervioso, pero voy a hacer la última pregunta porque es muy linda para cerrar y después de esta pregunta pasamos a las recomendaciones, maestra, para que vayas Sí, madame. pensándolo. ¿Cuál es tu película o serie que te dejó un aprendizaje y por qué así? ¿Qué ejemplo tienes? ¿Una sola? ¿Quién Ahora, pregunta? Sí, pregunta, Ay, perdón, Hugo. pregunta Hugo. Gracias por tu pregunta, Hugo. Gracias, Hugo. Es dificilísimo decir una sola. Creo que de chiquita, parece cliché, pero es que de chiquita me marcó mucho Cinema Paradiso. Muchísimo. Nos encanta aquí. Preciosa. Cinema Paradiso. Sí. Ya la recomendamos en Miculario. Sí. Pero me encanta. Tuvo un impacto muy fuerte en mí. A nivel emocional. Es la primera película que conectó con mis entrañas. Que había una parte donde me pasaba muchas emociones al mismo tiempo. No solo por su belleza estética que me conmovía de decir parpadea. Parpadea. Claro. Sino por como todo el contenido. Y película o serie. Bueno, soy muy, muy, muy fan de The Handmaid's Tale. El cuento de la criada se llama en español. Que ya casi ahí estamos, maestra. ¿Ves? Por eso no veo futuros Veo uno distópicos, noticias porque ya, y se siente ya en pasado The Handmaid's mañana. Ajá. Sí. Ajá, pero a mí esos contenidos me gusta porque es una manera No, de... es increíble. Es increíble, pero además de que es bellísima y está bien hecha y Sí. habla de cosas importantes, es vigente, da terror. Terror. Y lo mismo, me provocó una sensación de tripa directa al corazón que me gusta que me suceda. No la aguanto mucho, no creas que es una... Pero me cambió la manera de decir... O sea, hoy como adulto es uno de los contenidos que me cambiaron la manera de decir sí se pueden hacer cosas de una calidad espectacular, decir algo y además ser entretenimiento. De acuerdo, es de las mejores series que he visto. Maestra, yo le digo maestra Naló porque tenemos una vida de conocernos, no crean, ustedes también le pueden decir maestra si se la encuentran por ahí, Exacto. porque es una gran maestra. Analó, ¿qué recomendación? ¿Qué nos recomienda si alguien quiere continuar esta conversación, si alguien quiere clavarse más en las historias, las ficciones que estamos contando hoy o que se deberían de contar hoy? ¿Qué se te ocurre? ¿Relacionado con el tema en particular? O sea, lo que te venga a la mente, puede ser asociación libre. Hay un ejercicio que está muy interesante en HBO sobre los 100 años de Warner Company, de Warner Brothers, que son los 100 años del cine, que muestran de una manera muy particular y muy interesante cómo ha ido evolucionando contar historias, de un estudio muy especial, ojo. Pero eso va a detonar pensamiento de qué sí queremos consumir y dónde estamos poniendo nuestro dinero y nuestras ganas. Uh-huh. Si quieren ser felices y pasarla bien, yo vería Ted Lasso. Sí. Es rico. Y haría, más que una recomendación de algo en particular, les diría, vean todo lo que hay. Pasen, ni modo, échense 1 hora y media buscando qué ver y haciendo un scroll de todo lo que no es mainstream. Eso va a salir
van a descubrir cosas interesantes en todas las plataformas. Pues muchísimas gracias, Analó. Estas recomendaciones se convertirán en un post en nuestro Instagram, @vinculario. Si ya nos sigues, gracias. Si no nos sigues, síguenos. Y si sabes de alguien que no nos sigue, pues dile que nos siga. Y ahí por DM nos puedes mandar recomendaciones, quejas, sugerencias, felicitaciones o cualquier tema o invitada que te gustaría que tengamos aquí en Vinculario. Gracias por esta charla, gracias por venir. Esta es tu casa. Y gracias, Luis, por acompañarnos siempre con esa elocuencia e inteligencia en Vinculario. Qué amabilidad la tuya. Muchas gracias, Reina. Gracias, Analó, por estar en Vinculario. Y gracias a ti que nos escuchas o nos ves el día de hoy. Nos escuchamos o nos vemos en la próxima. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.